Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver algunas sesiones sobre las distribuciones discretas y continuas y su cálculo en R. Entonces, para esto hice una selección de algunos ejercicios, los cuales iremos desarrollando en la medida en que vayamos entendiendo entonces cómo se hacen estos cálculos. Tenía aquí algo previamente escrito porque venía haciendo una grabación inicial, pero me tocó reiniciarla, entonces voy a tomar lo que ya tenía previamente. Entonces R, digamos, este es un script de R, simplemente es como aquí RScript, este es RStudio, o simplemente en la interfaz que ustedes conocen, vamos a mirarla, simplemente podríamos darle un script nuevo y acá podríamos entonces hacer escribir nuestro código y la ventaja es que podemos guardar esto para eventualmente replicarlo. Entonces la interfaz que están viendo es la misma, es decir, el corazón, el cálculo es R, esta interfaz que ven acá, pero es un poco más amigable. Entonces es RStudio, pero noten que es lo mismo, esto se puede abrir en R y va a trabajar igual. Entonces, para el desarrollo de estos ejercicios tenía propuesto algunos puntos sobre las distribuciones. Vamos a empezar con distribuciones discretas, puntualmente con la binomial, a seguir con la hipergeométrica, la distribución de Poisson, luego iremos a la normal, a la exponencial. Entonces, en R, para hacer cálculos de la distribución binomial, bueno, aquí tengo la ayuda de la hipergeométrica, utilizamos una función que es o de binom o pbinom. Entonces vamos a ver cómo podemos pedir ayuda. Hay dos formas, le podemos decir quiero ayuda sobre debinom. Entonces acá nos muestra cuál es el comando, qué argumento recibe y cómo se puede hacer pues este cálculo. Entonces nos dan aquí una introducción de lo que es la distribución binomial, cómo se comporta, etcétera. Es como todo un breve resumen de lo que hemos visto y al final van a encontrar algunos ejemplos en caso tal tengan dudas. Entonces vamos a resolver estos ejercicios. El primero, el 46, simplemente es algo de cálculo. Nos dicen calcule las siguientes probabilidades binomiales directamente con la fórmula que ya conocemos, que es esta que tenemos acá, donde yo les comparto, donde la probabilidad de que x tenga un valor es n tomado de a x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Entonces en el primer punto nos dicen que cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3 dado que n es 8 y p 0.35. Entonces aquí ya la tenía calculado. De binom es el cálculo de la probabilidad puntual, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 3. Pbinom, que es la que ven aquí abajo, es la acumulada. Entonces vamos a dar dos formas de calcular este primer punto. La probabilidad de que x sea igual a 3 se puede hallar como la probabilidad de que x sea igual a 3, es decir, reemplazando en la fórmula, o la acumulada hasta 3 menos la acumulada hasta 2. Es decir, tengo acumulando hasta 3 y le voy a quitar lo que acumula hasta 2 para que me quede solamente el 3. Entonces, de las dos formas, acá tenemos la primera, nos da el 27,86%, es la probabilidad de que x sea igual a 3, pero también lo podemos hacer con la acumulada de que x acumule hasta 3 menos la probabilidad de que x acumule hasta 2. Noten que la diferencia es que en una pongo p y en la otra d, y esto me debe dar lo mismo, 0.27. Ahora tenemos en el segundo literal la probabilidad de que x sea igual a 5, n es 8 y p es 0.6. Entonces, como ya tenemos los parámetros, es tan fácil como decir de binom de x igual a 5, n 8 y p 0.6. Noten que tenemos esta probabilidad. En el otro literal nos dicen que la probabilidad de que x esté entre 3 y 5 inclusive. Noten que acá
él incluye los límites, incluye el 3 y el 5. Entonces acá para hallar esto debemos usar esta notación de que x está entre 3 y 5, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Por qué 2? Porque como es discreta, él toma valores en 3 y lo estoy incluyendo. Es decir, que debo entonces tomar desde el dígito anterior. Sabiendo esto, tenemos los parámetros n igual 7 y p 0.6. Sería entonces simplemente restar las acumuladas. P binom de 5 y P binom de 2 con sus respectivos parámetros. Entonces tenemos 0.74,5. Es decir, 0.745 o 74,5%. Por último, tenemos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, cuando n es 9 y p 0.1. Entonces, ¿cómo podemos hallar esto? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 con estos parámetros es igual a 1, el complemento que tanto lo hemos visto, menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Es decir, si lo hacemos literalmente como esta segunda parte, pues tenemos 1 menos d binom de 0, que nos da 0.61, o noten algo interesante que tiene R, y es que la forma de acumular predeterminada que se expresa en este comando lower.tail, que por defecto es true, notenlo acá, es la acumulación de x menor o igual a x, es decir, es la forma en que acumula. Si dijéramos que no es true sino false, entonces teníamos el complemento de que x sea mayor a x. ¿Esto qué implica? Que podemos también hacer este cálculo anterior de esta manera, simplemente cambiando el parámetro lower.tail por false. Entonces, como x es mayor a x, no podemos decirle que x sea 1 acá, porque no incluye el 1, entonces empezar a contar desde el 2, por eso le ponemos 0. Y eso nos daría lo mismo. Entonces hay dos formas de hacer el cálculo en R cuando son acumuladas, con el complemento o simplemente cambiando el parámetro de acumulación desde x hasta n, perdón, desde mayor a x, bueno, en las continuas basadas desde x, o simplemente con la acumulada menor o igual a x desde menos infinita si es discreta, o desde 0 si es discreta, perdón, o continua desde menos infinito. Listo, digamos ese era como algo para mostrarles cómo se hacen los cálculos. Ahora vamos a ver con este otro ejercicio donde nos están diciendo que una compañía que produce cristal fino sabe por experiencia que 10% de sus copas de mesa tienen imperfecciones cosméticas y deben ser clasificadas como de segunda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el parámetro P, que es 0.1, es decir, el 10%, y ya obtendremos el n en el literal A, donde nos dicen entre 6 copas seleccionadas al azar, qué tan probable es que solo una sea de segunda. Entonces, entre 6 copas tomadas al azar con un P de 0.1, qué tan probable es que solo una sea de segunda. Entonces, ya que tenemos los datos, es simplemente decirle de binom de 1,6,0.1, que es P. Esto nos da una probabilidad del 0.3543. Para el segundo caso nos dicen entre 6 copas seleccionadas al azar, qué tan probable es que al menos 2 sean de segunda. Entonces, qué tan probable es que al menos 2, es decir, que x es mayor o igual a 2. ¿Cómo podemos hacerlo? Acumulando, como lo vimos en la parte anterior, con el parámetro lower.tailFalse, que nos daría 0.11, o con el complemento 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1, que sería 0.11 nuevamente. Vamos ahora con la distribución hipergeométrica. Como sabrán ustedes, y lo vimos en clase, la distribución hipergeométrica se usa cuando tenemos una muestra sin reemplazo, un n pequeño, y hay dos, por decirlo así,
poblaciones de interés, una de interés y una que no es de interés. Entonces vamos a ver este primer ejercicio. Dice, 18 individuos tienen una cita para someterse a una prueba de manejo en una oficina de tránsito, en particular un cierto día. Entonces, un N de 18, 8 de los cuales realizarán la prueba por primera vez. Una población de interés de 8. Suponga que 6 de estos individuos son asignados de manera aleatoria a un examinador particular. Una muestra de 6 y sea X el número de personas entre esos 6 que están realizando la prueba por primera vez. Pues aquí ya sabemos que nuestro parámetro de interés o nuestra población de interés son aquellos que hacen el examen por primera vez. Entonces, ¿cuál es el tipo de distribución? Bueno, es una distribución hipergeométrica con n mayúscula mayor a igual a 18, con una población de interés de 8 personas, con una población restante de 10, más veces no nos interesa, y un n, un muestreo de 6. Entonces lo tenemos acá. Nos están pidiendo la probabilidad de que x sea igual a 2. La probabilidad de que x sea igual a 2, lo mismo para las hipergeométricas de hiper. Vamos a buscar la ayuda. Aquí tenemos la de la binomial. Acá tenemos entonces la de la hipergeométrica. Y la hipergeométrica nos muestra lo mismo. Cuáles son los parámetros, donde m es el número de bolas blancas en la urna, n es el de bolas negras en la urna y k es el muestreo. Noten que es lo mismo, tiene un parámetro lower.tailTrue, los detalles es la forma como se calcula. Entonces, m tomados de ax por n tomados de acá menos x dividido m más n, es decir, n mayúscula tomado de acá, que es como lo tenemos expresado en el cuaderno. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 2 es tan simple como hallar la probabilidad, pues es tan simple como hallar tener los parámetros y ingresar los datos en esta función y ya nos diría rápidamente que es 31,67. Entonces, ¿cuál es la ventaja de R? La ventaja de R es que pueden enfocarse en pensar mejor los ejercicios y no tanto en hacer los cálculos, cosa que podría demorarles buen tiempo. Bueno, vamos a seguir entonces con la probabilidad de x menor o igual a 2. Lo más simple es la acumulada hasta 2. Entonces, simplemente noten que cambiamos la p por la e, p hiper, que es la acumulada, hasta 2, los mismos parámetros y nos da 0.43. En el otro nos piden la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Entonces, ¿cómo se hace? Como lo habíamos hecho anteriormente, cambiando el parámetro lower.tail_false o dejando el predeterminado donde lower_tail is true. De hecho, yo podría eliminar este pedazo de acá y me daría lo mismo. Entonces, hay dos maneras para seleccionar estos cuando son mayores, x mayor o igual a x. Vamos ahora con el otro ejercicio donde nos dice que un instructor que impartió 2 secciones de estadística para ingeniería el semestre pasado, la primera con 20 estudiantes y la segunda con 30, decidió asignar un proyecto semestral. Una vez que todos los proyectos le fueron entregados, el instructor los ordenó al azar antes de calificarlos y considera los primeros 15 proyectos calificados. Entonces, tenemos un n de 15, o bueno, una muestra, porque aquí se llama acá, una muestra de 15 proyectos. Tenemos un grupo de 30 estudiantes que hacen parte de la segunda sección y un grupo de 20 que hacen parte de la primera sección. En total tenemos 50 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de estos sean de segunda? Es decir, tenemos x igual a 10 con los de la segunda sección, que son 30. Entonces, 30 tomados de a 10 por, como son 15 en la muestra, por 20 tomados de a 15 menos 10, o sea, 5, sobre 50 tomados de a 15. Entonces, vamos a ver cómo sería en R. La probabilidad con D, que es la puntual, en 10 con bolas blancas, es decir,
mi población de interés 30, que es la segunda sección, 20, que es la primera, y 15, que es el muestreo. El de hiper nos da 20,7%. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10, que nos lo están pidiendo acá, con la probabilidad de que al menos 10 de estos sean de la segunda sección, es lo mismo. Entonces acá tenemos la primera forma con p hiper, como no toma el 10, es estrictamente mayor acá, entonces por eso ponemos el 9 y nos daría lo mismo que haciéndolo con el complemento, es decir, 1 menos la probabilidad de que x menor a 10, que entonces es la misma probabilidad. Finalmente, para terminar con la distribución hipergeométrica, nos piden la probabilidad de que al menos 10 de estos, es decir, de la muestra de los proyectos, sean de la misma sección. Entonces, del literal B ya tenemos cuál es la probabilidad de que al menos 10 sean de la sección 2. Ahora nos hace falta cuál es la probabilidad de que al menos 10 sean de la primera sección. Entonces debemos hacer esta suma de probabilidades. ¿Cómo se hace? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10, dado que es la primera sección, es decir, m igual a 30 más la probabilidad de x mayor o igual a 10, dado que es la primera sección. Entonces, expresándolo en palabras, es la probabilidad de 9, porque acumula, no incluye el valor en cuestión, 30, 20, 15 más 9, 20, 30, 15. Note que acá nuestras bolas de interés, es decir, las bolas blancas, por así decirlo, porque esto es didáctico respecto al ejercicio de la urna, cambia. Entonces ya los 20 son nuestra población de interés y vamos a hallar cuánto es la probabilidad de que sea mayor o igual a 10. Y esto nos da un total de 0.3938. Entonces, muy rápidamente pasamos por la distribución binomial y la distribución hipergeométrica y cómo es su manejo en R, distribución hipergeométrica. Ahora vamos a ver con otra discreta que vimos, que es la distribución de Poisson. Entonces, la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, como bien saben ustedes, tiene un parámetro lambda, tiene una forma funcional muy sencilla, donde es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Es decir, solo basta conocer el parámetro lambda para conocer la distribución. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio 80, voy a ponerlo acá. El ejercicio 80 nos dice, el ejercicio 80 nos dice que sea X el número de anomalías que ocurren en el material de una región particular de un disco de turbina de gas en los aviones. Un artículo cualquiera, un estudio que se hizo en el 2006, propone una distribución de Poisson para X. Y supongamos que la media, es decir, lambda, sino que, bueno, el libro guía lo llama como mu, que lambda es igual a 4. Entonces, tenemos una X se distribuye Poisson con un lambda de 4. Y vamos a hallar la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 y de que x sea menor a 4. Entonces, probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Entonces en R, bueno, esta es una acumulada, noten que como es menor o igual, ya tenemos que acumular desde 0 hasta 4. Entonces en R, noten que se parece respecto a las que ya vimos, es que es D, anteriormente era de binom, de hiper y ahora es de Poisson, de P-Poisson, sí, de Poisson, donde, ¿qué necesitamos? 4 y el lambda es 4. Y ya tenemos la probabilidad que me están solicitando. Si fuera a mano, por ejemplo, tendrían que hacer la probabilidad de que x sea igual a 0, más 1, más 2, más 3, más 4. O sea, 5 cálculos que se evitaron
al conocer el comando que lo calcula en R. De hecho, noten que acá hay un error. El D calcula el valor puntual, mientras que el P es la acumulada. Entonces noten que esta debe ser mayor a lo que nos había dado anteriormente, porque lo que hicimos fue calcular el valor puntualmente de x igual a 4. Ahora sí, ya corrigiendo, x menor o igual a 4 nos da entonces 0.6288 o una probabilidad de 62,88%. Vamos ahora a calcular la probabilidad de que x sea menor a 4. Entonces, la probabilidad de que x menor a 4 va a ser igual a un p-poise, lo mismo, pero ya hasta 3, como no contiene el 4. Entonces, bueno, de hecho puedo poner aquí lambda 4 así sin necesidad de expresar explícitamente el parámetro. Entonces, la probabilidad de que x sea menor a 4 es igual a la probabilidad de que x menor o igual a 3 con un parámetro lambda de 4 es del 43,35%. Vamos ahora con el ejercicio. Nos dicen que la probabilidad de que x esté entre 4 y 8. Entonces, la probabilidad 4 menor o igual a x menor o igual a 8. ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es la probabilidad de que x sea menor o igual a 8 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, porque no incluye el 4, ya que nos están pidiendo la igualdad, ¿cierto? Entonces tomamos x menor a 4 o lo que es lo mismo, x menor o igual a 3. Entonces, ¿cómo sería? La acumulada hasta 8, pues de 8 con un lambda de 4 menos la probabilidad acumulada hasta 3 con un lambda de 4. Y esto nos da 0.5452. Y por último, la probabilidad de que x sea mayor a 8. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 8 es la probabilidad de que x esté entre 8 e infinito, ¿cierto? Porque la Poisson no tiene como ese límite, es decir, mayor o igual a 8. Entonces podemos hacerlo de dos maneras, con el complemento, que es 1 menos la probabilidad de x acumulada hasta 7, con lambda de 4, o la probabilidad de, entonces vamos a ponerlo acá, que es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 8. O por otro lado, simplemente esta primera forma, que la tomamos p-poise 7, 4, con la excepción de que el parámetro over.tail es false, ya nos da lo mismo. Entonces noten que también con la Poisson puedo hacer este tipo de cálculos acumulando desde menos infinito, desde 0 hasta x, o desde x hasta infinito. Vamos a ver otro artículo. Nos dicen que, otro punto donde nos dicen que un artículo de Los Angeles Times del 93 reporta que una de cada 200 personas porta el gen defectuoso que provoca cáncer de colon hereditario. En una muestra de 1000 individuos, ¿cuál es la distribución aproximada del número que porta este gen? Use esta distribución para calcular la probabilidad aproximada de que. Entonces note que esto en realidad es una distribución binomial. Solamente que vamos a utilizar la aproximación Poisson para hacer los cálculos, pero ya que tenemos la ventaja de que R nos hace los cálculos de una manera muy fácil, vamos a usar las dos. Entonces, esta es una distribución binomial, este es el ejercicio 83 y vamos a decir que X se distribuye binomial con un P, bueno, con un N de 1000 y un P de 1 sobre 200. O lo que es lo mismo, podemos hacer una aproximación a la Poisson y decir que entonces
X se distribuye aproximadamente Poisson con un lambda NP, es decir, 1000 sobre 200, que sería igual a 5. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre 5 y 8 inclusive? Es decir, aquí nos están pidiendo la probabilidad de que X, de que 5 menor a X menor o igual a 8. Bueno, como me dijeron el 8 inclusive, eso implicaría que entonces este no lo está incluyendo. Entonces vamos a hacerlo para la binomial. Para la binomial sería entonces la acumulada hasta 8 menos la acumulada hasta 5. O sea, sería P binom 8, un tamaño de 1000, una probabilidad de 1 sobre 200, menos P binom 5, lo mismo, 1000, 1 sobre 200. Eso nos da 0.3164. Para la aproximación Poisson nos da el Pois hasta 8, lambda de 5 menos P Pois hasta 5, lambda de 5. Entonces noten que la diferencia entre la exacta, vamos a poner aquí el absoluto de la diferencia entre este y este es de milésimas, 0.0004049. Noten entonces que si lo hiciéramos manual sería mucho más fácil hacerlo con la Poisson que con una Poisson con con la Poisson que con una binomial con estos parámetros. Pero dado que estamos en R, podemos hacer esta comparativa entre las dos distribuciones. Entonces, esta es la forma de calcular en R probabilidades para la Poisson. Y con este ejercicio terminamos entonces la distribución de probabilidades discretas y cómo hallaríamos su probabilidad en R. En el siguiente video vamos a hallar cómo usar los comandos de R para hallar probabilidades continuas.